Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Grasas y aceites que causan cáncer. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero compartir contigo información que tengo sobre las grasas y aceites que causan cáncer y también sobre las grasas y aceites que no causan cáncer, porque nunca me gusta darte un problema sin una solución. Vamos a empezar por revisar cuáles son los aceites, las grasas y aceites que son cancerígenos. Cancerígenos quiere decir que son causantes de cáncer, ¿no? Veamos aquí por aquí. Empezamos por aquí. La comida frita, sobre todo en los sitios de comida rápida, qué sé yo, McDonald's, Burger King, cualquier sitio de comida rápida, tienen aceites que están súper oxidados, súper utilizados y están ya en oxidación, descompuestos básicamente. Porque como esos son negocios, eso no lo cambia muy a menudo, y ese tipo de aceite, los aceites que les voy a explicar ahora, son aceites que ya se ha demostrado que causan un alto índice de cáncer. Fíjense, algo que les quiero compartir es lo siguiente. Les comparto por aquí rapidito, fíjense. En el año 1950, ¿ok? 1950, ¿sabe cuál era el porciento de cáncer en Estados Unidos? 5% de la población. O sea, en 1950, está la estadística oficial, 5% de la población, una vez en su vida, le diagnosticaban cáncer. ¿Okay? Ahora, ¿qué usted cree que es ahora? Los últimos números que tengo son para el 2015, no están los del 16 todavía. ¿Okay? ¿Cuánto usted cree que es ahora? ¿Cuántas personas promedio le detectan cáncer en su vida? Pero déjeme decirle que ahora está en un 40%. Wow. O sea, parece que definitivamente algo estamos haciendo mal. Porque si para el 1950, que no éramos tan modernos, no teníamos tantos celulares, microondas y demás, ni tanta buena transportación, ni buena comunicación, ni Facebook, ni YouTube, ni nada de ese tipo de cosas, era un 5%. 5 personas de cada 100 le detectaban cáncer en su vida. Ahora la estadística es 40%. Así que atienda esto que le estoy diciendo, porque tiene todo que ver, y una de las cosas que más ha cambiado es el uso de los aceites. Fíjese, aceites y grasas. Pues la fritura es mortal. Y ya mismo lo voy a explicar por qué. Por ejemplo, una de las cosas más dañinas como grasa es la llamada margarina. La margarina no es otra cosa que aceite de maíz o aceite de girasol o demás, que se le metió hidrógeno, se le metió corriente, se le metió unas piezas ahí que meten de aluminio, le metieron mucha corriente, mucho calor y crearon una masa de grasa dañada, que es una grasa untable. De hecho, esa masa de por sí es blanca, no es amarilla. Lo que pasa es que le echan un colorante que se llama yellow número 5, amarillo número 5, para que usted se le vea como la mantequilla de la vaca. Muy, muy dañina, muy cancerígeno, porque esto contiene una sustancia que se llaman ácidos grasos trans, grasas trans, ya mismo se le explico. Así que eso es bien creador de cáncer, es una de las razones. Esto es, nos lo ponen ahí bien bonito, eso es aceite de girasol. En inglés le llaman sunflower oil. Lo ponen bien bonito, bien natural, pero la verdad es que este aceite es tan industrialmente tratado, tan bruscamente, tan dramáticamente, tan abusivamente fabricado, tratado, que pierde todas sus propiedades y termina siendo un aceite que lo que ellos quieren es que no se pudra. Ellos quieren que le dure mucho, por lo tanto lo tratan de una forma donde lo que usted termina tomando es algo muy cancerígeno, algo que causa cáncer. Lo mismo pasa con el aceite de maíz. El aceite de maíz, lo empezaron los americanos, muy cancerígeno. Sobre todo que ahora prácticamente no, todo el maíz es genéticamente modificado. Y luego están los aceites vegetal, que incluye el aceite de maíz. Pero el aceite vegetal vienen de otros vegetales y demás, y todos tienen esas propiedades de oxidación, de ácidos grasos trans, de las partes que el cuerpo no puede utilizar, ¿no? Este es el canola. Cuando yo empecé con esto del metabolismo hace 20 años, ¿no? Pues yo recomendaba canola, porque todavía la ciencia no había descubierto que canola es todo genéticamente modificado. Cuando me enteré que era genéticamente modificado y empecé a ver los estudios que salían, me horroricé. Y ahí quité la recomendación, ¿no? Porque el aceite de canola pues es genéticamente modificado. Ahora, ya mismo vamos a hablar de las grasas y aceites saludables, pero yo quiero, antes de eso, quiero enseñarle por qué es que hacen daño. ¿Por qué es que un aceite de esto como maíz, canola, girasol, por qué es que hace daño? Pues mire, lo que pasa es esto, es sencillo.
las células del cuerpo son así. Dentro de la célula está la mitocondria, que es la parte que produce la energía que se llama ATP, que es lo que le da energía a usted al cuerpo, le ayuda a adelgazar, a tener salud y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Las células están vivas. Como están vivas, el oxígeno tiene que entrar. Todas las células tienen que respirar, porque sin oxígeno no hay metabolismo, no hay oxidación. ¿Qué pasa? Las paredes de las células están hechas de una composición que tienen aceite, como una grasita natural, ¿eh? Tienen aquí también una forma como de azúcar, de glucosa, y tienen también una combinación de proteínas. Eso es lo que llaman la membrana de la célula. Esa membrana de la célula está hecha para respirar. Para que pueda respirar tiene que poder pasar el oxígeno y tiene que salir el dióxido de carbono, que es lo que suelta la célula para atrás, ¿no? Que es el desecho. Pero ¿qué pasa? Que cuando esta pared entra un aceite que está vivo, un aceite de los buenos, pues esta pared respira, pero cuando aquí se mete el aceite de maíz, o se mete el aceite de canola, o se mete el de girasol, o se mete la margarina, ahora esta pared queda sellada y no respira. Y como no respira, la célula empieza a ponerse disfuncional, quiere decir que ya no puede funcionar bien. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución es que usted se dé cuenta que si hay aceites, quedan algunos poquitos aceites saludables. No son muchos, se lo admito. Estamos en el planeta Tierra está en problemas, ¿no? Aquí estamos en problemas, ¿ok? Estamos en problemas. Los grandes intereses, los Monsantos y demás se han apoderado de todo y nosotros pues estamos ahí como de víctimas de ellos, ¿no? Pero si sabemos, pues no vamos a ser tan víctimas. Entonces, vamos a ver cuáles son los aceites saludables, los más recomendables. Y son los mismos que estamos recomendando en el poder de metabolismo y en diabetes sin problemas. Fíjense, uno de ellos es la mantequilla. La mantequilla, que es mantequilla de la leche de vaca, pues es una grasa saturada, pero es saludable. Inclusive la mantequilla tiene un compuesto que se llama ácido butírico, que es muy anticáncer y ayuda inclusive a absorber las vitaminas y demás. Así que la mantequilla es muy recomendable. El único problema de la mantequilla es que no tolera muchísimo calor, pero es buenísima, buenísima como grasa, ¿no? Ok, el otro es el aceite de oliva. El aceite de oliva es súper recomendable. De hecho, el aceite de oliva es anticáncer, muy anticáncer. Ese aceite, la clave es que usted cuando vaya a comprar aceite de oliva, no siempre compre el más barato, porque se ha sabido que la mafia italiana se ha hecho dueña de la industria del aceite de oliva en Italia. Se ha hecho dueña a la fuerza, o sea, a nivel de revólver, pistola, escopeta, ¿no? Y entonces ellos pues compran el aceite de los productores, lo mezclan con aceite vegetal, con aceite de lo que aparezca y lo corrompen. Y entonces lo han hecho un negocio de no millones, billones de dólares. Así que ya no se puede confiar mucho en las marcas italianas. Las marcas más seguras que yo veo, las que yo consumo en mi casa, son las marcas de aceites españoles. Los españoles todavía no tienen una mafia ya fuerte metida como la mafia de los italianos. Así que si conoce bien la marca, puede comprar un aceite italiano. Pero ande con cuidado porque hay mucha corrupción por el tema de dinero. El aceite de oliva es muy recomendable, lo único que no se sirve para freír, sirve para aderezar, para guisar, ese tipo de cosas, porque no aguanta muchísimo calor. Ahora, el mejor aceite que existe para freír, el más saludable, que inclusive tiene efecto hasta anti-Alzheimer, anti-cándida, todo ese tipo de cosas, es el aceite de coco. El aceite de coco ya en la gran mayoría de los países lo tienen. Hay muchas tiendas que lo trabajan, que lo venden en jarras grandes, en jarras pequeñas y demás. El aceite de coco es maravilloso. Este es saturado. Como es saturado, no se corrompe, no se pudre, no se oxida. Ha habido historia de personas que encontraron un barril de aceite de coco de hace 500 años y lo encontraron en perfecto estado utilizable porque no se daña. O sea, no se oxida porque está saturado ya de hidrógeno y no le puede entrar el oxígeno para pudrirlo, ¿no? Así que el aceite de coco es lo mejor que existe. Además aguanta mucha temperatura y no se rompe. Y hay un nuevo jugador en el juego. Hay un nuevo niño que llegó al barrio, me sigue, pero que viene fuerte, ¿no? Y es el aceite de aguacate. El aceite de aguacate es una maravilla. Aguanta tanto calor como el de coco, es súper saludable, tiene minerales buenísimos como magnesio, potasio y demás. Es un campeón y ya viene por ahí, lo van a ver cada vez más en los supermercados de su casa. Entonces, estos son los aceites y las grasas recomendables que son anticáncer. Y todo esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.